Buenos días, soy el profesor Manuel y a continuación vamos a hablar sobre sistema de numeración. En la parte de sistema de numeración hay que entender que es el conjunto de principios, reglas y acuerdos que rigen correctamente la formación, lectura y escritura de los números naturales. ¿Correcto? Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos un número 6, 7, 8, 2, 4, supongamos que tenemos eso. Nosotros tenemos posiciones, ¿cierto? Tenemos posiciones en los números. Tenemos el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar, el cuarto lugar, el quinto lugar. ¿Correcto? Son los lugares. Lugares de los números. Y cada uno tiene un orden. Primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden, quinto orden. Y en esta dirección sería el orden de los números, ¿correcto? Si yo te preguntara, por ejemplo, la cifra del tercer lugar, ¿cuál vendría a ser? 8, ¿cierto? Y te preguntaría la cifra de menor orden. ¿Cuál sería la cifra de menor orden? Sería 4, ¿cierto? Porque la de menor orden sería esta, el orden 1, ¿no? Eso vendría a ser el orden. Ahora, en el sistema de numeración nosotros tenemos que entender que hay muchos tipos de numeración. ¿Está bien? Ahora, cuando nosotros hablemos de un número cualquiera, por ejemplo, tenemos un número A, B, C, D. Es un número cualquiera, ¿está bien? En la base n. Esa n que he colocado ahí se llama base. Base. Nosotros trabajamos en la base 10, ¿correcto? Si yo escribo, por ejemplo, 5, 6, 7, 567, eso está en la base 10. Es un número como el que conocemos, el de siempre. Ese es en la base 10. ¿Por qué base 10? Porque recuerda que nuestros números, ¿sí?, van del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿cierto? Van hasta el número 9, desde el 0, ¿cierto? Eso sería base 10, ¿está bien? Del 0 hasta el 9, base 10. Si te dijera base 8, perdón, base 9, sería hasta el 8. Siempre es uno menos, ¿está bien? Siempre es uno menos. Ahora vamos a explicar con más detalle. Vamos a poner otro color. Eso vendría a ser la base y este vendría a ser el número. En este caso, A, B, C, D representa cualquier número y N, ¿correcto? N vendría a ser la base, ¿correcto? Puede ser el número, que también podríamos llamarle las cifras, ¿cierto? Tiene cifras. Y siempre se va a cumplir, siempre se cumple, que los números A, B, C, D siempre son menores que N. Como ya les había dicho, por ejemplo, si yo tengo un 2, 4, 9, si esto es en base 10, ¿está bien? Si es en base 10, todos sus números son menores que 10. Por eso dice menores que N. N es la base. Acuérdate. ¿Está bien? Ahora, si yo tuviera una base menor, por ejemplo, 5, 7, 1. Esto podría ser en base 8, ¿cierto? Porque es menor. Ahora vamos a explicar para qué me sirven las bases. Son distintos tipos de numeración, ¿correcto? Nuestra numeración es decimal. Eso hay que recordarlo siempre. A ver, ¿qué bases existen? Principales sistemas de numeración. ¿Está bien? ¿Cuáles son los principales? ¿Cuáles son los principales sistemas de numeración? Existen la base, el nombre del sistema y las cifras que utilizan, ¿está bien? Cifras que utilizan. Cifras que utilizan. Vamos a cambiar de color. Activar esto. Ya, ahora, si nosotros queremos, por ejemplo, la base 2,
Base 2. En base 2 se llama binario. Por ejemplo, todas las computadoras se comunican en sistema binario. O sea, las únicas cifras que utilizan es 0 y 1. Todas las computadoras, ¿correcto? Solo reconocen el 0 y el 1. Así se comunican, 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1. Y a partir del 0 y 1 yo puedo construir todos los números, todas las letras, ¿correcto? Si tengo la base 3, se va a llamar ternario. Ternario. ¿Y qué números utilizo? 0, 1, 2. 4 sería cuaternario. Cuaternario que sería 0, 1, 2, 3. ¿Cierto? 5 sería quinario. Que sería 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? 6 sería cenario, que sería 0, 1, 2, 3, 4, 5. Date cuenta que es 1 menos, ¿cierto? Este es en 5 y es en la base 6. Si es en 7, se llamará heptanario. Heptanario, y esto va de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Está bien? Vamos a agrandar esta rayita. Listo. Tenemos en base 8. En base 8 se llamará octanario. Esto sería 0 hasta el 7, ¿cierto? Esto se llamará nonario. De base 9 se llamará nonario. Y los números van del 0 hasta el 8. El sistema decimal. Este sistema es el que nosotros utilizamos. Es el sistema decimal. El sistema decimal que va desde el 0, 1, 2, y así consecutivamente hasta el 9. También existe el sistema undecimal. Y esto va desde el 0, 1, 2 hasta el 10. Existe el sistema duodecimal. Correcto. Y esto va del 0 hasta el 11. ¿Está bien? Esos son los principales. Son los principales. Y los que debemos recordar. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hacemos las representaciones? Representaciones literales. Representaciones literales, ¿correcto? Se utilizan cuando uno o más cifras de un numeral son desconocidas. ¿Sí? Supongamos, ¿no? Que nosotros tenemos, por ejemplo, AB. Este AB, correcto, si yo no coloco la base, significa que es en base 10, ¿correcto? Si yo no coloco la base, significa que es en base 10. Ahora esto podría ser 1 y 0, podría ser 1 y 1, podría ser 3 y 1, así consecutivamente hasta llegar al número máximo que sería el 99, ¿cierto? En base 10. Pero si yo te coloco, por ejemplo, en base 5, coloco otra letra, por ejemplo, M, N, P, en base 5. En base 5, ¿cómo sería? Yo podría escribir 1, 2, 3, sí. Podría escribir 4, 1, 2, sí. Siempre y cuando las cifras no superen a la base, ¿correcto? Las cifras no pueden superar a la base y yo tengo la libertad de escribirlos. ¿Cuál sería el número máximo que podría escribir? Sería 4, 4, 4, ¿cierto? Sería el número máximo. En el sistema decimal el número máximo es el 9, ¿cierto? Si yo tengo un número de 3 cifras, podría ser 999. ¿Está bien? Ahora, si es en base, por ejemplo, nonaria, ¿ya? Y esto, por ejemplo, es A, Z, K, no importa, es un número cualquiera, ¿sí? Es un número cualquiera. Y está en sistema nonario, o sea, base 9, esto sería, por ejemplo, 1,
0, 1. Perdón, no podría ser 1 acá. Acá tendría que ser otro número. 2, por ejemplo. ¿Está bien? Así consecutivamente, ¿no? Sería 7, 6, 5. Así consecutivamente. ¿Y cuál sería el número máximo? Sería 8, 8, 8. O sea, los números nunca superan a la base. ¿Correcto? Nunca superan a la base. Otra cosa que hay que recordar como una pequeña nota son los números capicúa. Los números capicúa son aquellos números que se pueden leer en ambos sentidos de igual manera. ¿Correcto? Por ejemplo, yo tengo un número 545, es un número capicúa en base 10. Se puede leer en este sentido 545 y en este sentido se puede leer también 545. Yo podría tener, por ejemplo, un número 7, 4, 7, 4, 7 en base 10 y esto se puede leer en este sentido y se puede leer en este sentido, ¿correcto? Yo podría tener A, Z, A, un número cualquiera, ¿correcto? Un número cualquiera en una base X cualquiera, ¿correcto? Y podría leerlo en este sentido y podría leerlo también en este sentido. A esos números se les llama números capicúa, ¿correcto? Ahora, ¿cómo yo cambio de base? ¿Cómo cambio de base? Presta mucha atención ya que de esto se trata, de los cambios de base, de transformaciones. ¿Sí? Ahora, supongamos que yo quiero cambiar, hay dos formas, ¿está bien? Quiero cambiar de base n, o sea, de cualquier base, base binaria, ternaria, cuaternaria, quinaria, ¿correcto? De cualquier base, quiero cambiarlo a base 10. Base 10 es la que nosotros usamos y la que conocemos, ¿correcto? Ahí sí no te puedes preocupar, es un número normal. Ahora, ¿qué es lo que yo haría si quiero cambiar de base n a base 10? Ya tenemos un pequeño ejemplo. Ahora, si yo quisiera cambiar, por ejemplo, A, B, C, D, de una base n cualquiera, ¿correcto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hacer una descomposición polinómica. Primero, coloco el A y lo multiplico por el n, ¿correcto? Luego, coloco más B y lo multiplico por el n. Luego, más C y lo multiplico por el n. Y al último dígito lo dejo solito. ¿Está bien? Y ahora comienzo a contar. Desde el final, este sería 1, 2, perdón, 0, 1, 2, acá recién coloco el cuadrado, acá sería un 1, ¿cierto? Pero el 1 ya no cuenta. Siguiente sería 3. ¿Está bien? Acá también tendría que ser una n, pero n a la 0. Y si es n a la 0, ¿cuánto sería? A la n a la 3 más b a la n al cuadrado más c a la n más d, ¿cierto? Porque n a 0 es 1 y 1 por d es d. N a la 1 me da n, ¿cierto? Entonces queda así. Y es así como tú podrías hacer una descomposición. Vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo, ¿está bien? Esto sería el ejemplo, el de arriba sería el método. El método, ¿está bien? Ahora, en el ejemplo. Si me dan un número, por ejemplo, 5, 1, 1, 2, en base 6 y me dicen convierte a base 10, ¿correcto? Me dice convierte a base 10. ¿Qué es lo que tengo que hacer con ese numerito? Tengo el número 5, 1, 1, 2 en base 6. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar, ¿cierto? Primero el 5 por el 6 más el 1 por el 6 más el 1 por el 6 más el 2 por el 6, ¿cierto? Entonces, acá sería a la 0, a la 1, a la 2, a la 3, ¿cierto?
Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda 5 por 6 a la 3, más 1 por 6 al cuadrado, más 1 por 6, más esto sería 1, ¿cierto? Más 2. ¿Está bien? ¿Cuánto es 5 por 6 al cubo? Sería 1080, más 36, más 6, más 2. Y eso sería igual a 1124. ¿Correcto? Entonces, ¿qué podemos decir? Que 5112 en base 6 es igual a 1124 en base 10. Recuerda que si no le coloco la base es porque es base 10. ¿Correcto? De eso se trata, de buscar estas transformaciones de base a base. Ahora, esto es si yo quiero un cambio de base n a base 10. B. Si yo quisiera de base 10 a una base m cualquiera, ¿correcto? ¿Qué podría hacer yo? ¿Qué podría hacer? Lo vamos a decir con un ejemplo. Paso acá. Vamos a hacer con un pequeño ejemplo. ¿Está bien? Supongamos que me dice convierte 180 a base 7. ¿Está bien? 180 está en base 10, acuérdate, porque no he colocado nada. O sea, si no coloco el 10 es porque está en base 10. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo haría yo? Si me dice convierte 180 a base 7, se tienen que hacer divisiones consecutivas. Por ejemplo, tengo 180 y lo divido entre la base que me están solicitando. 180 entre 7. ¿Correcto? 2 por 7, 14. Sobra 4 bajo 0. 5 por 7, 35. Sobra 5. ¿Está bien? Y al residuo lo vamos a encerrar. Ahora, esto de acá, el 25, lo vuelvo a dividir entre 7. Sería 7 por 3, 21. 21 sobra 4, ¿cierto? Y a ese residuo también lo encierro. Y a esto que me sobra, también lo encierro porque ya no podría dividir por 7, ¿cierto? Ya no se puede. Entonces ahí nomás queda. Entonces coloco el número en este sentido. Tendría el número 3, 4, 5 en base 7. Entonces, 180 es igual a 345 en base 7. ¿Correcto? Está bien. Ya. Ahora vamos a hablar sobre las operaciones en otros sistemas de numeración. En primer lugar, la suma o adición. ¿Correcto? Supongamos que me piden sumar 314 en base 6 más 244 en base 6 más 125 en base 6. Ahora, todo esto está en base 6. Si alguno no estuviera en base 6, estuviera por ejemplo en base 7, tendría que transformarlos todos a base 6 para que se puedan sumar. O sea, todos tienen que tener la misma base para poder operarlos. Si no tienen la misma base, no puedo operarlos. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que se suma primero? ¿Correcto? Colocamos a todo de esta forma y sumamos, pero recuerda que está en base 6. Ahora, 4 más 4 más 5, ¿cuánto es? Sería 13, ¿cierto? 4 más 4 más 5 sería 13. Pero ese 13 es igual a 2 por 6 más 1, ¿cierto? Estamos en base 6. Recuerda, estamos en base 6. El 2 es lo que se lleva. O sea, se lleva 2 y el 1 queda. ¿Correcto? Ahora sumo la segunda fila. Sería 2 más 1 más 4 más 2. ¿Cuánto es 2 más 1 más 4 más 2? Sería, acá hay 3, 7, 9,
¿cierto? Sería 9. Pero el 9 sería 6 más 3. Está en base 6. O sea, hay un 1. 1 por 6 más 3, ¿correcto? El 3 es el que queda y se lleva el 1. Ahora sumo lo que está en este lugar de acá, en este lugar. Sería 1 más 3 más 2, 5, 6, 7. Sería 7. Y el 7 lo tendría que colocar otra vez 1 por 6. Acuérdate, 1 por 6 sería 6 más 1, ¿cierto? Entonces sería 1, pero el otro 1 que está acá también se colocaría acá porque ya no se podría colocar acá, ¿cierto? Bajaría igual. ¿Está bien? Y es así como se suma. Entonces esto te queda en base 6. Y este sería el resultado de haber sumado esta cantidad. ¿Está bien? Ahora, en la parte B, hablaremos sobre la sustracción. Sustracción o resta. ¿Correcto? Si nosotros, por ejemplo, nos dicen resta 4, 5, 2, 6 en base 8, menos 1, 3, 5, 1 en base 8, ¿cómo lo restaría? Lo colocaría 4, 5, 2, 6 en base 8, obviamente. 1, 3, 5, 1. Todo esto. Esto también está en base 8, ¿cierto? En base 8. Ahora, los números que te salgan tienen que ser menores a 8. Vamos a restar. Sería 6 menos 1, 5. Ah, ya, normal, queda normal. Pero acá es 2 menos 5, eso no se puede. Así que tiene que prestar, ¿cierto? Este 5 tendría que prestar. ¿Te acuerdas? Cuando restábamos normal le prestaba 1 y se convertía en 12, pero ahora está en base 8, así que le presta un 8. No le presta un 10. Está bien, le presta un 8. O sea, tendría 10 ahora. ¿Correcto? Si fuera lo normal, recuerdas que le prestaba, por ejemplo, este se quedaba en 4 y este se quedaba en 1 y ahora tenías 12, o sea, le prestaba un 10. ¿Está bien? Pero ahora como estamos en base 8, le presta un 8. Y ese 8 más 2 es 10 más 5 es 15. 15. ¿Correcto? Sería 15. ¿Correcto? Como ya prestó, esto se queda en 4. 4 menos 1. Perdón, 4 menos 3 es 1. Y 4 menos 1 es 3. Y ese sería el resultado en base 8. ¿Está bien? Otra cosa sería la multiplicación. La multiplicación. ¿Cómo yo multiplico en otras bases? Ahora, si nosotros tenemos, por ejemplo, ¿no? Me dicen, multiplica 3, 5, 4, 2 en base 7 por 5 en base 7. ¿Cómo yo multiplicaría esto? Ahora, si está en base 7, ¿qué podría yo hacer? Simplemente diría 5 por 2, que es la primera fila, ¿cierto? La primera fila, 5 por 2 es igual a 10. Pero ese 10 ¿a qué es igual? Es 1 por 7 más 3, ¿cierto? 1 por 7 es 7, más 3 es 10. Entonces, esto es lo que se queda. 3, vamos a cambiar de color. Lo que se queda sería 3, ¿está bien? Y llevaría el 1, ¿cierto? Entonces, para la siguiente fila voy a tener 5 por 4 más 1, ¿cierto? Porque se suma 5 por 4 más 1. 5 por 4 más 1. Y eso sería igual a 21. Y 21 sería 3 por 7 más 0. Entonces se queda el 0. Cambiamos de color. Se quedaría el 0 y llevo el 3. Volvemos a hacer el mismo procedimiento. Tendría 5 por 5 más 3 igual a 28.
Y 28 sería 4 por 7, ¿cierto? 4 por 7 más 0. Entonces, ¿qué se queda? Otra vez se queda el 0. Se queda el 0 y se lleva el 4. Y otra vez volvemos a realizar la misma operación. Volvemos a realizar, decimos 5 por 3 más 4 y eso sería 19. Y 19 sería igual a 2 por 7 más 5. ¿Cierto? 2 por 7, 14 más 5, 19. Entonces, correcto, se quedaría el 5. Cambiar de color. Se quedaría el 5 y se llevaría el 2, ¿cierto? El 2. Pero como no hay nadie, el 2 baja. ¿Está bien? Y me quedaría este resultado de multiplicar 3542 en base 7 por 5 en base 7. Me quedaría este numerito de acá. ¿Está bien? Ahora, y por último, la parte de división. División, ¿correcto? Supongamos que me piden ahora, que divida 2, 5, 3, 5 en base 6 entre 4 en base 6. ¿Qué es lo que haría ahora? A ver, para que nosotros podamos dividir 2535 entre 4, se tiene que hacer un procedimiento un poquito largo. Ahora, si divido entre 4, tengo que coger dos cifras, ¿cierto? O sea, 25. Este 25 en base 6 lo voy a pasar a base 10. ¿Cómo sería? Sería 2 por 6 más 5, ¿cierto? Ahora, 2 por 6 más 5 sería igual a 17, ¿cierto? Sería igual a 17. Ahora hay que hacerlo un poco más abajo o no nos va a alcanzar. Otra vez. Si tenemos el 25, ¿está bien? Tenemos el 25 en base 6. Esto sería 2 por 6 más 5 para transformar a base 10, ¿cierto? Y esto sería igual a 2 por 6, sería 12 más 5, 17. Y 17, si lo divido entre 4, ¿correcto? ¿Cuánto me da? 17 entre 4, 4 por 4, 16 sobra 1, ¿correcto? Entonces, una vez que yo hago esto, este 4 se coloca acá, ¿correcto? Y este 1 es lo que sobra, es el residuo. ¿Está bien? Baja ahora el 3, tendría 13. Ese 13 en base 6, ahora lo transforma a base 10, sería 1 por 6 más 3. Y esto sería 9. Y este 9 entre 4, lo divido, que sería 9 entre 4 sería a 2 y me sobraría 1. Ahora, este 2, ¿correcto? ¿A dónde se va? Se va a este lado y el residuo se queda acá. Baja el 5, me queda 15. Ahora tengo 15 en base 6, ¿correcto? 15 en base 6 sería 1 por 6 más 5 y esto sería igual a 11. Ahora, entre 4 sería igual a 11 entre 4 sería 2 por 4, 8. Sobraría 3. Ahora nos vamos y este 2 es en este lado y este 3 sobraría acá, ¿correcto? Y la división de 2535 en base 6 entre 4 en base 6 saldría este valor en base 6, ¿correcto? Sobrándome el residuo 3. Y eso sería. Y por último, hay que hablar sobre el complemento. El complemento aritmético. Un complemento, como su nombre lo dice, es algo que complementa, ¿correcto? Si yo te digo el complemento aritmético de un número, ¿está bien? Tengo que buscar lo que le complementa.
Por ejemplo, si n, siendo el número, tenemos A, B, C, consecutivamente X, Y, Z, o sea, un número, cualquier número que sea en una base n, está bien, el complemento aritmético de ese número va a ser igual a la base elevado a la k menos n. K vendría a ser la cantidad de cifras. K cifras. ¿Está bien? Vendría a ser la cantidad de cifras. Ahora, supongamos, ¿no? Que me dicen el complemento aritmético de 53 en base 10. Eso está en base 10. Y esto sería igual a ¿qué? A n. N vendría a ser la base y en este caso sería 10. Sería 10, correcto, elevado a la k, y k es la cantidad de cifras. Tengo una, dos cifras al cuadrado, menos n, y n vendría a ser el número, menos 53. Entonces sería igual a 100 menos 53, y esto sería igual a, sería 47. Entonces el complemento aritmético de 53 sería 47. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video, ¿correcto? Si tienen alguna sugerencia, déjenlo en los comentarios. Muchas gracias, chicos. Denle manito arriba.